Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Muy buenas tardes, somos la familia vallejiana, nosotros somos el grupo número 1 y en esta oportunidad les presentaremos el proyecto de difusión cultural de la obra El Tungsteno, de nuestro querido escritor César Vallejo. La obra El Tungsteno está centrada en la localidad de Quirubilca, donde César Vallejo plasma el abuso social en contra de los locales y la explotación inhumana de los mineros. A continuación les presentaremos nuestro documental. Evidentemente, César Vallejo es uno de los mejores escritores y poetas de la literatura a nivel mundial, por lo que hoy en día es el poeta peruano más destacado. Sus obras son referencias en toda Europa y un constante desafío a la sociedad para abordar los temas más relevantes en el mundo, como la explotación y la discriminación. Por ello, es necesario conocer la vida del mejor escritor del Perú y cuál fue la inspiración de este gran autor para poder crear grandes obras y poemas. En una localidad al norte de las cordilleras peruanas nació el escritor y poeta César Vallejo, el menor de 12 hermanos. Vivió rodeado de indígenas y el idioma quechua en la ciudad de Santiago de Chuco. Vallejo tenía ascendencia española, ya que sus progenitores eran Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, siendo procedentes de sacerdotes hispanos. Era una familia humilde. No obstante, tenían una buena posición económica debido a que su padre era el dirigente de Santiago de Chuco. Tiempo después, durante los años de 1905 y 1908, cuando todavía estaba en la escuela secundaria, Vallejo demuestra su curiosidad por la literatura. Ingresó a la universidad en Trujillo. Luego, abandona sus estudios superiores porque empieza a laborar, consiguiendo un puesto de trabajo en la industria minera en el pueblo de Quirubilca. Más tarde consigue un puesto de trabajo en una finca, donde se inspira en los empleados de la hacienda para escribir su obra El Tungsteno, la cual representa una grave acusación. Posteriormente, en su juventud, Vallejo logra formar parte de un grupo de artistas designados como la Bohemia Trujillana o también conocido como Grupo Norte. En el año 1915 obtiene su título universitario realizando una investigación en base al movimiento del romanticismo en la lírica castellana de éxito, por lo que este fue el comienzo de sus representaciones poéticas. Efectivamente, sus experiencias de vida y su entorno cultural fueron la inspiración del gran escritor y poeta César Vallejo. Vallejo es alguien que ha aplicado un sentido social de la realidad. Se tiene el caso del poema Los Pasos Lejanos, donde se aprecia la inspiración de Vallejo al describir los sentimientos que tienen sus padres al encontrarse lejos de sus hijos. Este gran escritor peruano fue una persona muy perseverante, a pesar de las dificultades que enfrentó, demostrando su talento por medio de libros y poemas. Concluyendo, César Vallejo, además de afrontar retos en su vida, logró superarse y cada mala experiencia supo aprovechar la oportunidad de vida. Esto nos demuestra la gran persona que fue Vallejo y admirando sus fortalezas que tuvo para lograr su éxito. Por ello, es un ejemplo de seguir con nuestras metas de vida o sueño que tiene cada persona en nuestra sociedad. El Tungsteno apareció por primera vez en Madrid en 1931, que la historia reciente de un abuso de minerales estadounidenses que refleja una conciencia con el gobierno local. Además dijo, la empresa que decepcionó a sus empleados pagándoles salarios y honorarios en el nombre del progreso. En la novela podemos encontrar la explotación, la violencia, el racismo, en la cual se evidencia que esto ya es un problema común,
no solo se ve en las novelas de Vallejo, sino que también se ve en el día a día de nuestra sociedad, donde personas sin escrúpulos se aprovechan de las necesidades de las personas y abusan de ellos en el tema laboral. Y en las obras A ese nido, que es de Túnez, y El Paco Yunque, que es de Vallejo, tienen una similitud, una relación contra el tema tratado, que sería el tema del tungsteno. La esencia de la empresa norteamericana Minix, que sustrae minerales y busca una necesidad urgente de extracción del tungsteno para garantizar una ganancia a través de acciones que es usada como un mecanismo de subvertización, atrayendo la explotación máxima de sus trabajadores. Por otro lado, Benítez nos da una referencia peruana, ya que con la evolución que hemos tenido, da a conocer que hemos tenido, tenemos dos principales efectos, que es la corrupción y la conformidad con lo primero que conseguimos o vemos. Entonces, en las sonoras se veía mucha esclavitud, maltratos y demasiada discriminación, hasta la llegada de los hermanos Marios y da una referencia también a la concientización de Benítez, que da a conocer a los oprimidos que será un futuro y una cercana rebelión. En la novela podemos apreciar claramente la realidad social, política y la ausencia que tenía el Estado que se vivía en esos tiempos. Los abusos que sometían a personas indígenas que no tenían el conocimiento suficiente sobre sus derechos y que claramente no había justicia para ninguno de ellos. Menciona Chávez la presencia que tenía el Mining Society, representaba una existente vida social con la carencia de actividad del Estado y falta de un régimen facto. Por esta razón, en los dos primeros capítulos describen un mundo social de ilegalidad, considerando a la indiada y a su degradación moral. Por último, en el tercer capítulo, tiene una idea cómo poder erradicarlo en el marco de la sociedad. Ciertamente la novela El Tungsteno nos da referencia a una vida social con falta de actividad del Estado, ya como menciona Beverley. La obra funciona como pretexto para indicar una problemática más amplia sobre la construcción de normas y de la historiografía de la literatura latinoamericana. Como podemos observar recientemente en una encuesta elaborada por la ONG CHS, Luis Enrique Aguilar, el director de las políticas y estrategias, mencionó que observaron que en el 2022 el 14% de las personas entrevistadas fueron víctimas en una etapa de su vida de explotación laboral o discriminación. Por ejemplo, en la actualidad las empresas grandes abusan y discriminan a sus empleados por no tener estudios superiores. Por eso, todas las personas que son trabajadores deben estar informadas y saber mucho más sobre sus derechos. Entonces podemos concluir que la obra tiene un propósito social, que es hacer conocer la denuncia al imperialismo norteamericano mediante el despojo de los indígenas y los abusos que se cometieron contra los obreros de las minas, como también que estas mismas personas no tenían conocimiento de sus derechos y beneficios. Mentira, sí lo hacía de engaños y nada más. Ya está. De otro modo también tú vas a ver cuánto va a dolerme el haber sido así. Mentira. Calla. Ya. Está bien. Como otras veces tú me haces esto mismo. Por eso yo también he sido así. A mí, que había tanto atisbado, si de veras llorabas, ya que otras veces solo te quedaste en tus dulces pucheros. A mí, que ni soñé que lo creyeses, me ganaron tus lágrimas. Ya está. Mas ya lo sabes, todo fue mentira. Y si sigues llorando, bueno pues, otra vez ni ha de verte cuando juegues. En este poema, número 51 de Trilce, Mentira, sí lo hacía de engaños, se puede apreciar que el poeta ha engañado a su ser amado, pero de la misma forma que ella lo ha engañado a él.
se hace presente una venganza dolorosa, ya que busca el daño hacia la persona que ama, teniendo la necesidad de expresar lo que piensa y siente. En este caso, ignora sus propios sentimientos para tener de prioridad la venganza de una traición. El emprendimiento cultural es la actitud de cada persona que decide empezar una nueva etapa de su vida e ir por muchos retos y propósitos. También es quien permite que los emprendedores tengan una excelente disciplina e ir en busca de diferentes conocimientos acerca de la cultura, para así enriquecer sus conocimientos adquiridos y puedan dar a conocer más sobre ellos. El emprendimiento cultural es un proyecto que crea una oportunidad para la expresión artística y el impulso de la cultura en general, quien crea muchas oportunidades de comercio acerca de las revelaciones artísticas, como por ejemplo la literatura, la música, el baile, el teatro, etc., promoviendo el mantenimiento de sus tradiciones, lenguas y artesanías. Por todo lo mencionado, el emprendimiento cultural es súper importante para nuestra sociedad, porque aparte de que nos da la oportunidad de que otros lo conozcan, nos hace sentir valiosos y orgullosos de nuestra identidad. Todos los emprendimientos en estos últimos años han obtenido una gran aceptación, por la que promueven una creatividad artística en la que está vinculada con el arte. Tenemos al teatro, a la música, al cine y entre otras. El emprendimiento cultural es muy primordial, ya que causa un bienestar social y económica y una buena diversidad cultural. Como se sabe, es una actividad que transforma los valores materiales e inmateriales en la sociedad de bienes y servicios. Como por ejemplo, tenemos a Rancán, que es una plataforma virtual que hoy en día busca revalorizar el arte peruano mediante la venta de las obras de los artesanos, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Ellos cuentan con un equipo que tienen diferentes disciplinas y son expertos en diversas áreas como tecnológicas, logísticas y de marketing. Ellos están encargados de hallar los mercados en la que el valor del arte y la artesanía sea alto, haciendo que el artista tenga más valor económico. Finalmente, se debe de fomentar la diversidad orientando nuestra cultura a través de la comunicación con los demás, para que así nunca se pierda nuestra identidad, ni como persona ni como país. Podemos decir que el documental es parte del arte antiguo, ya que este surgió en épocas ambiguas en donde idealizaban con encontrar la realidad anhelada y también buscaban información verídica para que los espectadores o lectores queden satisfechos. Este surgió un 28 de diciembre de 1895 y su primera demostración fue en un film en París, en donde los inventores de este pensaban que sería de mucho provecho para la ciencia. No obstante, sus primeros fragmentos fueron captados en lugares en movimiento, como la ciudad, también como los aspectos cotidianos de la vida de las personas en su día a día, pero hacer esto era algo casi imposible, ya que iba más allá de la literatura, la ciencia, la filosofía y etc. En 1910, los primeros documentales en ser considerados documentales fueron los noticiarios y proliferaciones de esta. Asimismo, tenemos a SOA, que fue considerado uno de los mejores documentales en la historia, teniendo una producción de 9 horas y una realización de 11 años, en donde se explicaba cómo los judíos fueron víctimas de los alemanes nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a ello podemos ver que con los documentales podemos saber más de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y etc. Y tampoco está de más resaltar el trabajo de los documentalistas, quienes hacen y buscan información verídica para que el espectador quede satisfecho. En conclusión, es necesario destacar que Vallejo en su obra El Tungsteno demuestra su apoyo a una España con problemas de abusos en contra de los indios y también hacia la brutal explotación que sufrían los mineros. Así como en otras obras podemos encontrar similitudes, no podemos olvidar que todo esto está basado en la realidad peruana, con sucesos como el racismo que existía hacia los indígenas, la explotación hacia los niños, padres de familia y personas de recursos económicos bajos.
como el caso de 2 jóvenes que fallecieron en el incendio de la Galería Nicolini, donde estaban encerrados en un contenedor, ya que eran explotados laboralmente, informó la Corte Superior de Lima, en donde podemos rescatar del texto información relevante como la explotación minera, la corrupción y la subalternización. Muchas gracias. Bueno, profesor, por consiguiente, como ya concluimos de ver el video, le haremos unas preguntas respecto pues al documental, el video que usted ha visto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo más importante que usted puede resaltar de la obra El Tungsteno? Primeramente, lo más resaltante de la obra es esta alegoría que presenta Vallejo, que patenta Vallejo, al narrarnos una realidad que, bueno, en ese entonces, hablamos de 1920, 30, 40, en la época en que él plasma esta obra, ya se empezaba a denunciar el abuso de las grandes compañías mineras en este trabajo que tienen de extracción de nuestros recursos naturales. Entonces, la obra literaria de Vallejo significó una obra de protesta, una obra de reivindicación por los derechos de las personas, por el abuso laboral que se hacía contra nuestros paisanos, nuestros hermanos del Ande. Discrepo mucho con la expresión indígena porque es un tanto peyorativa, pero bueno, somos peruanos y la gente de provincia también son peruanos. Entonces, esta obra Tungsteno siempre ha sido una referencia para hablar de lo que está ocurriendo ahora con la explotación minera. Ustedes se habrán dado cuenta que, por ejemplo, la minería ilegal está haciendo lo mismo que hacía la minería formal en aquella época. Y la minería formal está cometiendo otro tipo de abusos amparados pues justamente por el sistema político que se ha corrompido y que de alguna manera permite que existan abusos. Se ha tratado de llevar por buen camino esto de la minería legal, pero lamentablemente vemos que hay todavía ciertas cosas que no están claras. Entonces, para mí es lo más resaltante esto, ¿no? La maestría que tiene Vallejo para poder contarnos una historia, de plasmarnos una verdad, una realidad latente en el interior del país, y que si ustedes revisan ahora es lo mismo, no ha cambiado nada. Es increíble, es increíble. Por eso Vallejo, bueno, estos escritores que han trascendido el tiempo son importantes por eso, ¿no? Claro, profesor. Por consiguiente, por favor, la siguiente pregunta. ¿Usted cree que sigue existiendo esta problemática que se presenta en la obra El Tungsteno hasta hoy en día? Así es, lo decía. En la actualidad todavía vemos esta problemática. No sé si ustedes recordarán el problema del Conga en el norte del país, en Cajamarca prácticamente, y que se ha generado todo un problema en cuanto a la extracción minera, o al hecho de que existan compañías que bueno, pues no respetan, ¿no? No es que uno esté en contra de la minería legal. Lo que uno está en contra es de que las compañías, las grandes compañías que vienen, no realizan un trabajo responsable en la minería. En otros países sí lo hacen. Y, por ejemplo, tocaba el tema del Conga porque, bueno, ese proyecto ya estaba dado, se iba a explotar, pero no había un tratamiento ambiental, porque iban a resecar una laguna, porque el oro que encontraron en Cajamarca, en la laguna del Conga, el oro estaba en el fondo de la laguna. ¿Qué tenían que hacer? Y esa laguna distribuye agua a una gran parte de Cajamarca. Entonces la empresa minera pretendía secar esa laguna, porque ustedes sabrán que las lagunas tiene flora, tiene fauna, tiene vegetación, tiene, ¿no? Una serie de recursos biológicos. Entonces imagínate ese desequilibrio, ese asesinato ambiental que se iba a producir,
para que justamente al resecar esa laguna iban a extraer el oro que está en el fondo de la laguna. Bueno, no prosperó, pero ahora esto no ha quedado del todo prohibido o clausurado. Sigue esto, el proyecto está en pie, continúa. Entonces, sí, se ve hasta la actualidad. En la actualidad vemos eso. Lo que pasa es que a veces no nos informamos, no sabemos. Yo vivo aquí en Chosica, por ejemplo, y Chosica está cerca de la zona de Huarochirí, camino al centro del Perú. Y aquí hay explotación minera de la parte alta, y hay una zona que se llama Tamboraque. Tamboraque es un punto de reunión de desecho mineral, desecho minero, y está a escasos metros de ya rebasar esta reserva que tiene y caer al río Rímac. Ese desperdicio minero. Ustedes imaginan lo que pasaría si es que cede este reservorio de desecho mineral y caería al río Rímac. Pues ustedes se contaminarían porque ustedes son los que, en Lima, son los que beben el agua del río Rímac a través del tratamiento que se da en la Tarjea. Entonces, vemos a diario esto. Este problema de la minería, mientras no se trate de la manera legal como debe ser, responsablemente, vamos a continuar viendo abuso, vamos a continuar viendo explotación discriminada, vamos a ver, sobre todo vamos a ver lo que hace referencia a Vallejo, ¿no? En la falta de la presencia del Estado en estos lugares donde no vemos, no sabemos lo que está pasando. Claro, profesor, como podemos ver la ambición y todo eso también de más, ¿no? Que no podemos, no somos conscientes de que podemos dañar un lugar. La tercera pregunta, por favor, ¿cuál vendría a ser? En su opinión, ¿cuál fue el motivo por el cual César Vallejo decidió y se motivó a escribir la obra El Tuxteno? No te escuché bien, por favor, Yubeli. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí, porque antes se entrecortaba, ¿no? En su opinión, ¿cuál fue el motivo por el cual César Vallejo decidió y se motivó a escribir la obra El Tuxteno? Bueno, mira, Vallejo era una persona muy sensible, era un escritor muy sensible, muy arraigado también a lo que es las tradiciones y la cultura peruana y bueno, no hay que obviarlo. Vallejo era militante del Partido Comunista. Él tenía una formación política bastante centrada y por ende ustedes sabrán que las personas que tienen esta ideología de izquierda siempre está de alguna manera del lado del pueblo y siempre están denunciando, reclamando y poniendo en el tapete temas que de alguna manera afectan al pueblo. Entonces yo pienso que esa sensibilidad, esa ideología, esa postura que él tenía de ver la injusticia en su región, lo coadyuvó para que plasmara esta problemática a través de sus obras. Ustedes mencionaban acerca de Pacoyunque. Pacoyunque es igual una alegoría de la conformación de la sociedad peruana. ¿Ah? Pacoyunque es el pueblo. Humberto Grieve es el sector de poder. Y el profesor de alguna manera representa el Estado benevolente o parsimonioso, o quizás hipócrita que está del lado del poderoso y tiene que castigar porque el papá de Humberto Grieve solventa el colegio, entonces Pacoyunque te jalo la oreja porque tú te estás portando mal, ¿no? Y a Paco Fariña, por pegarse a Pacoyunque, también le cae su resondón. Entonces todas estas cositas motivaron a Vallejo a denunciar esto. Entonces yo pienso que es su formación, su ideología, su sensibilidad, porque era un artista, una persona muy sensata, se afectaba fácilmente de lo que estaba pasando y eso de alguna manera pues trasciende en su obra. Y ustedes se han leído, he estado viendo que ustedes incluso han mencionado un poema de Trilce, se van a dar cuenta de ese grado de sensibilidad que tiene Vallejo. Pienso que eso es lo que lo ha motivado a que él escriba esto, ¿no? Y gracias a eso conozcamos lo que pasaba en su tiempo.
Claro, ¿ya? y no solamente en sus tiempos, sino que también vemos reflejado también en la actualidad. En Más la bien, profesor. Sí, más bien, profesor, de verdad, muchísimas gracias por acceder a, pues, a nuestra entrevista y gracias por el apoyo, de verdad, una vez más. Un ¿Alguien más? gusto, doctor. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Me gusta, de verdad, me sorprende y me llena de satisfacción que continúen ustedes y gracias a la universidad que les permita conocer más a este escritor. De verdad, es universal, es un escritor de polendas. Ustedes tienen la oportunidad de leerlo, no escatimen esfuerzo en hacerlo, de verdad, es un buen consejo. ¿De qué manera cumplo los valores en comparación a los de César Vallejo? Bueno, estamos hablando de un gran escritor peruano, ¿no? Que nos ha representado, nos representa, ¿no? Y eso queda en la historia y siempre, siempre se le va a recordar. Para mí es uno de los grandes escritores que ha tenido el Perú, que tiene el Perú, ¿no? Un gran representante. Los valores, diría yo, viendo como un escritor, creo que es la responsabilidad, ¿no? Esos valores cumple ella, o sea, es más responsable. Bueno, el día de hoy le voy a hacer la entrevista a mi primo Daniel Cipula. La primera pregunta vendría a ser, ¿de qué manera el estudiante cumple con los valores en comparación de los de César Vallejo? Tengo entendido que César Vallejo fue alguien que se enfrentó a muchas adversidades durante toda su vida debido a calamidades que le pasó a él. Y en gran parte, pues Rocío también ha sido alguien que ha tenido que enfrentar muchas situaciones adversas y considero que la resiliencia ha sido la que ha primado en la vida de ambos. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué valores debería mejorar? Yo considero que debería mejorar en la tolerancia, ya que si bien es cierto, ella tiene paciencia, a veces siento que pues la pierde muy fácilmente y eso a veces perjudica en cómo desarrolla sus proyectos. Ok, bueno, la tercera pregunta vendría a ser, ¿de qué manera el curso le ha ayudado pues a mejorar? Definitivamente la he visto que se desenvuelve de una mejor manera y debido a que ha estado haciendo varios proyectos y videos, siento que ella tiene más confianza en sí misma. Ok, gracias. La cuarta pregunta, ¿cómo observa la participación del estudiante en el documental? A mí personalmente me sorprendió muchísimo, ya que como digo nuevamente, ella no era alguien que se desenvolvía de una manera tan fluida con sus compañeros. Sin embargo, he visto que si ella se lo propone, pues puede lograr grandes cosas como su participación en el documental que ella tuvo con su grupo. Ah, ok, está bien. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. ¿De qué manera cumplo los valores de César Vallejo? Con la responsabilidad, ya que cumples con todas tus obligaciones, tanto como en tus estudios y en los deberes de la casa. ¿Qué valores debo de mejorar? La paciencia, que poco a poco va mejorando con el pasar del tiempo. ¿De qué manera el curso me ha ayudado a mejorar? En que ahora te puedes expresar mejor y comunicarte con las demás personas. ¿Cómo observa mi participación en el documental El Tuxteno? Muy dedicada con el curso y sorprendente porque ella antes era tímida y ahora ya se desenvuelve mejor. ¿De qué manera cumple los valores en comparación con Vallejo? La democracia y la responsabilidad. Siempre es muy justo y muy responsable con los quehaceres de la casa y también en lo académico. ¿Qué valor debo mejorar? La paciencia. En algunas ocasiones suele ser intolerante. Por ejemplo, cuando suele decir algo, solo le gusta repetir de 1 a 2 veces. Ese es el valor que debería mejorar, ya que como futura profesional es importante que lo aplique para poder trabajar y manejar un ambiente saludable. ¿De qué manera el curso me ha ayudado a mejorar como persona? Como persona, noté que suele ser más observadora. Actualmente le presta más atención a los problemas que existen en nuestro país, ya que antes no lo tomaba en cuenta. Y también respecto a la organización que tiene con sus deberes y tareas, es más estricta y se exige más a sí misma. ¿Cómo observa la participación del estudiante en el documental? Realmente la sentí muy cómoda. Al parecer lleva mucho tiempo estudiando, sabe mucho respecto al tema y sobre César Vallejo, y me agradó ver cómo se desenvuelve frente a cámara. ¿De qué manera
manera yo como estudiante cumplo los roles en comparación con los de César Vallejo? Ella cumple roles porque no tolera las injusticias, es responsable, le gusta ayudar y tiene una mente libre. ¿Qué valores debo de mejorar? Yo creo que ella debe mejorar lo que es la confianza y debe confiar en sí mismo porque yo que la conozco a veces en el público ella tiene como tipo de inseguridades y ella debe confiar. ¿De qué manera el curso me está ayudando a mejorar? El curso les está ayudando mucho porque yo en lo que vi, ellos hacen análisis de documentos, hacen lo que es unas reseñas bibliográficas, también les enseñan lo que son las partes del documento y eso le va a servir en un futuro. Vamos con la última pregunta y la pregunta es ¿cómo observa la participación del estudiante en el documental? Está vestida formalmente y eso me parece muy bien, pero mi sugerencia es que debe tener seguridad al expresar sus palabras y todo eso, porque ella debe estar segura de lo que dice. ¿De qué manera el estudiante cumple los valores en comparación con los de César Vallejo? Bueno, así como en esta obra de César Vallejo se destaca bastante la solidaridad y la empatía, yo veo que aquí mi hija en realidad está poniendo en práctica, ¿no?, esos valores, ya que demuestra empatía, ¿no?, con la familia, con sus compañeros y también es solidaria, ¿no?, con las demás personas con quienes rodea. ¿Qué valores debo mejorar? Bueno, en cuanto a mejorar, siempre hay algo en que mejorar, ¿no? Por ejemplo, yo diría que podría ser más tolerante, ser más paciente, ¿no?, con los demás, ¿no? Y es bueno porque en un mundo donde hay mucha impaciencia, es bueno practicar, ¿no?, la paciencia, porque de esa manera pues va a poder relacionarse mejor con las personas. ¿De qué manera el curso me ha ayudado a mejorar? He notado bastante que ahora puede desarrollar mejor sus tareas en cuanto a los videos, tener mejor comunicación con los compañeros, ¿no? Y eso le ha ayudado a desarrollar bastante, ¿no?, su expresión también, ¿no?, con las personas. ¿Cómo observa la participación del estudiante en el documental? Veo también que está más empeñosa, más entusiasmada, más preocupada para que el trabajo salga de la mejor manera, ¿no? Bueno, en esta oportunidad voy a entrevistar a mi tía. Y la primera pregunta sería, ¿de qué manera el estudiante cumple los valores en comparación al de César Vallejo? Bueno, en el valor que se destacaría sería la solidaridad, porque como veo que para César Vallejo la vida consiste en hacer cosas para los demás y entonces mi sobrina ayuda a los demás, a la solidaridad y le gusta ayudar a los demás. Ya, la segunda pregunta sería, ¿qué valor debería de mejorar? Bueno, el valor que debería mejorar es la paciencia, ya que mi sobrina no tiene mucha paciencia para realizar sus trabajos de la universidad. Ya. La última pregunta sería, ¿cómo observas la participación del estudiante en el documental? Bueno, es muy interesante por lo que veo. Es aprender mucho de la vida de César Vallejo, rescatando lo bueno. Gracias, eso sería todo. ¿De qué manera el estudiante cumple con los valores en comparación con los de César Vallejo? De la manera de que el estudiante anhela cada día ser una mejor persona de la que fue ayer y que tiene una seguridad de que él puede alcanzar sus metas. La segunda es, ¿qué valores crees que debo mejorar? Principalmente yo creo que debe mejorar su creatividad y un poco de las formas en las que ve las cosas para que así pueda tener ideas más innovadoras. Ya. ¿De qué manera el curso lo ha ayudado a mejorar? Mm, Lo ayudó a ser un poco más optimista porque antes no tenía la seguridad que ahora tiene
¿cómo se llama? Para alcanzar sus metas. Ya. La última pregunta es, ¿cómo observas la participación del estudiante en el documental? Me pareció una buena participación dentro de lo normal, aunque le faltó un poco de más de desenvolvimiento. Ya. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ayudarme. Y Bueno, el primer valor que yo encuentro en mi sobrina en comparación al poeta es el amor y la pasión hacia lo que tú haces, ya que al igual que el poeta le apasiona hacer poesía, a ella también le apasiona seguir y aprender más de su carrera que ella cursa, que en este caso vendría a ser derecho, y el segundo valor también que encuentro en ella es la solidaridad, ya que le gusta ayudar a las personas de su alrededor que más necesitan. Entre los valores que mi sobrina debería mejorar vendría a ser la tolerancia y la empatía. Bueno, nos preguntamos qué es la empatía, es ponerse en el lugar de los otros, ya que ella es un poco desesperada con ciertas cosas y también ser un poco más empática con su círculo social. Podría decir que el curso que está llevando ahora, que es cátedra, le ha ayudado bastante a ella. Por ejemplo, podría decir que a explayarse, a desenvolverse con las demás personas, amigos y familiares, ya que ella es un poco tímida y reservada. Últimamente yo le he visto muy activa a mi sobrina, ya que ella siempre está muy al pendiente de sus trabajos y videos que le dejan como actividad. Aparte también de siempre querer saber más de su obra, que ella me contó que se llama Tungsteno, y no solo quedarse con el conocimiento adquirido, sino también ir hacia más allá, averiguar más sobre las cosas.